Hola, mi nombre es Daniel García y en este video vengo a traerles lo que ha sido el impacto económico y social por la COVID-19 en Colombia. En Colombia, la crisis del coronavirus llega en medio de una gran inestabilidad sociopolítica, tras las protestas masivas contra el gobierno en noviembre y diciembre del año 2019. A ello se suman las malas perspectivas económicas para el 2020, producto de la baja en los precios del petróleo y la desaceleración económica regional, y la realidad de una desigualdad estructural que ha llevado que la pandemia tenga un impacto desproporcionado en algunos sectores políticos. Partamos de que Colombia es un país situado en la franja de ingresos bajos a medios en el panorama económico mundial. Nuestro Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el valor monetario total de lo que se ha producido en Colombia durante un año, dividido entre la población colombiana para el año 2019, fue casi 5.800 euros. Es decir, si distribuyéramos el dinero que produjo Colombia en el año 2019 entre sus habitantes, nos correspondería a cada uno un poco más de 21 millones de pesos. Pues bien, en los últimos años, este PIB ha crecido en valores de 3 a 3,5% anual, lo que es bueno comparados con países similares, pero esto claramente no ocurrirá para el año 2020. En síntesis, enfrentamos una emergencia de salud pública en un país con una economía en desarrollo, pero frágil y sin capacidad económica para afrontarla. Sin duda, la vida de personas es el bien fundamental de la sociedad. Luego a ella no entra en ninguna matriz de priorización. Sin embargo, los medios que se han tomado para protegerlas en escenarios como esta del coronavirus han generado un grande y grave impacto sobre las cadenas de producción, la oferta y la demanda. Pero bien, ¿cuál es el modelo adoptado por el gobierno colombiano para proteger y ayudar a su población? El modelo adoptado por Colombia para afrontar el COVID-19 se parece más al modelo chino, ya que nos encontramos con la contención social obligatoria o la llamada cuarentena, que inició desde el miércoles 25 de mayo y se acaba de ampliar hasta el 30 de agosto. Desde el inicio de la cuarentena, el Estado colombiano ha intentado solventar la crisis económica, manteniendo unos mínimos vitales para la población vulnerable. Se han destinado recursos para aliviar el impacto a los diversos sectores de producción. La educación tampoco se ha quedado atrás, ya que se ha venido impulsando con alivios económicos para sus estudiantes. Y cabe resaltar la importancia de una creación de un plan de reactivación económica. Entonces, encontramos ahora los efectos económicos. En este momento, gracias a la COVID-19, tenemos un impacto negativo en el mercado laboral con un aumento de la tasa del desempleo, disminución en la actividad económica del país, lo cual afectó las proyecciones de crecimiento del país, la caída en las exportaciones e importaciones de bienes que no son considerados dentro de bienes de primera necesidad, pero tienen una relación directa con el PIB. Por otro lado, tenemos que partir de la epidemia social. La única forma de garantizar la efectividad de las medidas de distanciamiento social y asegurar la efectividad de la cuarentena consiste en garantizar algún ingreso a quienes viven de la destrucción acelerada de los pequeños negocios. En Colombia, un 47% de los trabajadores está en la informalidad, es decir, 5,7 millones de personas. Asimismo, en un cuarto de la población trabaja en micronegocios. Según datos de la Universidad de los Andes, 7 de cada 10 trabajadores no contribuyen al sistema de seguridad social. La informalidad, además, es mucho más acusada y preocupante en el campo o en las ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde alcanza el 73%. Por otra parte, la tasa de pobreza multidimensional en Colombia es del 19,6% y de la pobreza monetaria es del 27%, siendo especialmente intensa en departamentos como Guainía, con un 65%,
con un 51,4% del Chocó, con un 45,1%. A esto se le a comparación de esta enorme desigualdad social y de capacidades del Estado en los distintos territorios. Con estos datos de fondo, la decisión de crear un sistema de transferencias para sobrellevar la cuarentena era inmediata. Algo peculiar que hay que resaltar en medio del coronavirus es la controvertida decisión del Estado colombiano en cuanto a la devolución del IVA en medio de la pandemia, ya que trajo un aumento en los contagios dentro de la población. Por último, es fundamental que todos cumplamos con el decreto establecido para la cuarentena con el fin de contribuir a que estas medidas no se extiendan más de lo necesario y se pueden mitigar los efectos económicos y sociales de los colombianos en un mejor tiempo posible.